Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Como ya sabéis, los más asiduos de vosotros, existe una extensa literatura, yo diría inabarcable cantidad de testigos a nivel mundial de personas que en un momento dado de peligro han estado al borde de la muerte. Y cuando han regresado han contado haber estado en otro lugar. Casi el 90% de los casos la experiencia es positiva. Muy positiva. Una luz cegadora acompañada por seres queridos y una sensación de libertad y de livianidad que permite desplazarse a la velocidad de la luz hacia cualquier punto del universo. Es como si realmente, al salir del cuerpo, la persona experimentara la totalidad del infinito como una conciencia individualizada del cuerpo que viaja a la velocidad del pensamiento. Uno puede sentir los colores y oler los números y escuchar partituras que jamás oyó en el mundo terrenal. Sí, cosas muy extrañas. Incluso han habido famosos que han tenido la valentía de salir a contar en público su experiencia. Una de las menos conocidas y que sin embargo considero que tiene bastante importancia es la actriz Sharon Stone, quien en el año 2001 sufrió un derrame cerebral en el que casi pierde la vida. La actriz estuvo un tiempo de recuperación para volver a hablar y a caminar, pero salió de la crisis, salió indemne. Pero luego contó lo que había visto, y es que estuvo en el otro lado, y os leo su testimonio porque creo que tiene gran valor. Dijo: me sentí como si de verdad hubiese muerto. Había un vórtice de luz sobre mí y de repente, ¡puf!, me vi rodeada de una gloriosa luz blanca. Empecé a ver a muchos de mis amigos que ya habían fallecido, gente que era muy querida para mí. Fue un viaje real por lugares tanto de la tierra como del más allá. Fue muy rápido, un instante después ya estaba de vuelta en mi cuerpo. Ya no tengo miedo a la muerte. Siempre se lo digo a la gente, la muerte es un regalo. Cuando te llega la hora de morir, que nos llegará a todos, es gloriosamente bella. En ese momento pude sentir un gran bienestar y una paz porque sabía que estaba cerca. La muerte siempre está cerca y una vez que llega ya estás a salvo. Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo con Sharon Stone, absolutamente. Pero cuidado, no todo el mundo vive la misma experiencia con el mismo tono. Hoy trataremos el lado oscuro de este fenómeno de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Por supuesto, debemos tocar todas las variantes, no podemos dejar nada al aire, o renunciar a un tema porque resulte políticamente incorrecto o incómodo. No, aquí pensamos que debemos ser lo suficientemente valientes para tratar todos los aspectos de lo trascendente, incluyendo también la parte oscura, que lógicamente a veces nos puede dar inquietud, miedo, resentimiento. Pero en este viaje que muchos hemos emprendido de la búsqueda de la verdad, porque pensamos que la verdad nos hará libres, tenemos el compromiso y la obligación de abordar todas las cuestiones sin complejos. Hablemos de números. Una institución llamada NDERF, la Fundación para la Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte, hizo una estadística y declaró que unos 13 millones de estadounidenses han vivido experiencias premuerte. De estos 13 millones de casos, solo entre un 1 y un 15% han sido experiencias negativas, infernales. O sea, gente que ha estado en un más allá terrible, dominado por el mal y la oscuridad. Por tanto, no tengáis miedo, amigos, el porcentaje es muy bajo. Y habría que estudiar, por supuesto, a cada persona, cada caso concreto. Como decía León Denis, solo los egoístas tienen motivos para estar preocupados sobre lo que les espera en el más allá. Fijaos, John W. Price, un pastor de Houston, contaba que había estudiado a 300 personas que habían estado en el más allá. De estos 300 casos, solo 21 dijeron haber estado en un infierno. Curiosamente, nos encontramos otro dato sorprendente. Y es que si bien en Occidente las ECM son positivas, en Oriente la cosa cambia, sobre todo en Japón. En Japón, donde casi más del 50% de los casos cuentan con experiencias terribles de encuentros terroríficos con demonios y apariciones diabólicas. Es curioso, es como si los japoneses
les tocara enfrentar este tipo de experiencias desde su vertiente más oscura. No sabemos los motivos. Quizás entraríamos a estudiar dentro de un contexto cultural, no lo sabemos. Lo que sí es un factor común es que muchos de los casos de ECM negativas, la persona hizo cosas malas en vida. Ojo, no todos los casos. Pero el pastor John W. Price nos pone un ejemplo. Nos relata el caso de un excombatiente del Vietnam que decía sentirse orgulloso de haber asesinado a tantos vietnamitas. Decía, como lo haría un psicópata, que disfrutaba matando al enemigo. Pues resulta que fue herido de guerra y casi muere en esa experiencia. Fue a parar a una especie de lugar infernal donde se le aparecían las caras de todas y cada una de sus víctimas y lo atormentaban. Podía sentir su sufrimiento. Todo el mal que les había ocasionado ahora se lo hacían pagar. El verdugo pasaba a ser la víctima. Bueno, ahí tomando de su propia medicina. Cuando este hombre regresó, ya no era el mismo, ya no pensaba igual. Al haber sentido el mal que había ocasionado, lo había transformado. El pastor Price nos ilustra con otro caso aún más perturbador, mucho más interesante, sobre lo que les espera después de la muerte a los delincuentes o personas que han sido crueles con los demás. Nos habla del caso de un traficante de drogas, un tipo despreciable que arruinó montones de vidas, destrozó a miles de familias debido a que tenía la habilidad de incitar a los demás a la drogadicción. Este hombre fue arrestado y apresado. Al pasar un largo periodo en la cárcel, decidió suicidarse. Agarró un cuchillo y se hizo un harakiri. Pero no murió, quedó mal herido. Y ahí fue cuando cayó en el hondo pozo del infierno. Dice que era un lugar tenebroso lleno de lava y apareció una criatura a la que describió como un tiranosaurio. Fijaos el detalle. Al cabo de un rato apareció otro ser igual, sí, de aspecto reptil. ¿Sabéis lo que dijo que le hicieron? Mientras uno de esos seres le cortaba el estómago con un cuchillo, otro se lo cosía. Y cuando terminaba de coserle, el otro volvía a cortarle. Y así una y otra vez, en un ciclo infinito. Un calvario espantoso que no terminaba nunca. Apareció luego una tercera criatura y le dijo: ¿por qué haces daño a la gente? Te voy a cortar durante toda la eternidad. Por supuesto, hay muchísimos más testimonios parecidos, en donde se describen lugares profundos y oscuros, donde se ven miles de personas gritando, pidiendo agua, sedientes de sed, con la presencia de criaturas demoníacas parecidas a reptiles, con cuernos y colas, que azotan a las víctimas. Sin embargo, los estudiosos dicen que no está claro que siempre se trate de personas que en vida hicieron el mal. No siempre es así. Al parecer, hay otro condicionante importante, y es precisamente el concepto que uno tiene de sí mismo. Hay personas que no hicieron daño a nadie, ni mataron ni robaron, ciudadanos ejemplares, pero tuvieron una ECM negativa, quizás porque creían que lo merecían, o se sentían culpables de algo que en realidad no tenía razón de ser. Por tanto, podemos concluir que el factor culpabilidad es determinante en algunos casos. Si uno se cree merecedor de un castigo, en ese otro más allá lo va a recibir, aunque ese castigo no tenga una razón que pueda justificarlo. Existe el testimonio de una persona que describe muy bien la sensación que se experimenta en un lugar conocido como el purgatorio. Os leo el testimonio. Hombres y mujeres de todas las edades, pero sin hijos, estaban en cuclillas y caminaban por el lugar. Algunos murmuraban cosas para sí mismos. La oscuridad venía de la profundidad e irradiaba el espacio, con un aura que podía sentir. Las personas literalmente eran tragadas por sí mismas. Estaban tan atrapadas en su propia miseria que no podían iniciar una conexión con los demás. Podían sentir a los demás, pero estaban atrapadas en la oscuridad. Creo que no hay forma más gráfica de describir lo que es la sensación de ignorancia, de desconexión con nuestra verdadera esencia. Un lugar que algunos describen como el pasaje del terror, pero no es nada más que un reflejo del estado interno de la persona.
Repito, no en todos los casos hablamos de asesinos, egoístas o personas que han obrado el mal, sino de personas que se sienten culpables por algo, quizás que no han hecho correctamente en su vida. Por tanto, podemos concluir que lo que nos espere en el otro lado depende exclusivamente de lo que pensemos, sintamos y hagamos en esta vida. Todo lo que hagamos en esta vida va a tener una repercusión y un reflejo en la siguiente. Por eso es importante intentar estar en armonía con uno mismo y con los demás y establecer siempre lazos con las personas que nos envuelven basados en el amor y en el cariño. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Espero que os haya gustado esta exposición de hoy y si os interesa no olvidéis hacérmelo saber, porque hay mucho más que podemos tratar en profundidad sobre estas cuestiones. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos. Chao.